Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5 y 38 minutos, miércoles 2 de septiembre. Vamos a ir echando ya el cierre operativo a la sesión de hoy. Una sesión en Europa que ha tenido dos partes muy diferenciadas. Primeras horas de esta mañana donde hemos visto, aquí tenemos el DAX, un movimiento alcista muy interesante, prácticamente lineal, sin ningún movimiento correctivo. Y sobre las 11 ahí llegó, en la zona de 13.300 llegó la corrección. En el trading room de esta tarde proponíamos un posible punto de finalización de ese proceso correctivo en esta zona de aquí, justo donde se ha girado en el entorno del 38% de retroceso. Le ha faltado un poquito, el 38% de retroceso estaría unos 20 puntos más abajo de donde se ha quedado, pero hay que tener en cuenta que el movimiento se ha encontrado con ese SOR intradiario y también con el precio de apertura anual. Entonces, bueno, es interesante porque aunque la estructura es alcista, en principio todo esto debe ser una 4 y estamos muy pendientes, ¿no? Estamos muy pendientes de que podamos ver una continuidad alcista onda 5 que no termina de arrancar. Ojo, ese detalle, no termina de arrancar. Pero tampoco termina de arrancar para abajo, ¿no? Esto parece, de momento parece que es corrección. Hay otra opción, que comentaba también un compañero esta tarde, de que esto fuese una A, esto fuese una B y aquí tuviésemos una onda C, ¿vale? En principio no rompemos ninguna estructura si se hace eso, ¿no? Es más, hay que tener en cuenta que podemos seguir corrigiendo, incluso bajar a la zona de 13.000, que la estructura no se rompería. Bien, pues así estamos en esa situación. Vamos a ver si en el día de hoy va evolucionando. Lo importante, lógicamente, de aquí al cierre de vela diaria, pues va a ser si vemos que ese cierre se produce por encima o por debajo de 13.170. En el caso del Eurostoxx, prácticamente igual. También proponíamos, aquí sí hemos llegado al 38, ese era el punto que hemos fijado esta tarde para posible final de corrección. De momento ha llegado bastante bien, y en esa correlación con el DAX, pues estamos esperando a ver si podemos tener ese movimiento impulsivo o si por el contrario tenemos rotura de ese nivel, de esa zona, ¿no? Hay que decir que estamos en 3.331, SOR anual, y lo interesante al cierre del día de hoy va a ser ver dónde nos quedamos, si por encima o por debajo de esa zona. El IBEX, bueno, pues empezó al alza, pero con bastante menos fuerza. Mientras el DAX, el Eurostoxx subían un 2%, este no ha podido ni alcanzar la zona del 1% de subida. Hemos hecho un mínimo a las 5 y pico, a la clásica casi en el cierre ya, ¿no? El cierre oficial mínimo del día, pero no hay que preocuparse de momento, aunque eso sí, esto parece que es un impulso. Ojo a esa circunstancia. En principio, hoy hemos trabajado con dos escenarios. Uno, de tener aquí, en esta zona de aquí abajo un 5, con lo cual ahora podríamos esperar ese movimiento antes de bajar. La otra opción es un 3 ahí abajo, ¿no? Con lo cual el planteamiento podría ser que el precio corrigiese entre estos dos niveles donde ha llegado, y a partir de ahí, con la pérdida de 6.960, empezar un nuevo tramo a la baja, que sería esa 5, ¿no? Entonces, claro, de momento no tenemos confirmación, pero ese movimiento de impulso nos puede ir adelantando algo al respecto. De momento, bastante controlado también. Bien, en Estados Unidos, otra sesión donde cada uno va por su lado. El Nasdaq hoy con mayor debilidad. Se ha quedado a 6 puntitos de tocar el SOR 12.472, 75. Ahí el precio se ha girado, ha roto el precio de apertura diario, se nos ha venido al 12.256, otro nivel interesante. De ahí corrección al precio de apertura diario. Ahí habíamos propuesto, ¿no? 1, 2, 3, 4, eso es lo que habíamos propuesto.
esa zona de invalidación, pues finalmente el precio se nos ha venido para abajo y bueno, parece que le pudiese quedar un tramito adicional. Lo que hemos comentado, en el Nasdaq, pues la tendencia es tan fuerte que incluso perdiendo, como estamos o como hemos visto, una pérdida de 300 puntos prácticamente, pues la estructura no se daña todavía, ¿no? Eso sí, vamos a estar pendientes porque, claro, aunque la estructura no se dañe, tenemos pistas. ¿Y qué pistas son? Pues movimiento impulsivo, sabemos lo que viene a continuación. A través de ahí seguiremos trabajando ya para mañana. Importante en el día de hoy ver si el precio cierra por encima o por debajo de 12.256. En el caso del SP500, bueno, estamos haciendo un movimiento correctivo, pero nada que ver con lo que está haciendo el Nasdaq. Un movimiento correctivo que no nos lleva a ningún sitio de momento. Nos hemos quedado a un puntillo de alcanzar el objetivo primario, 3.560. Ahora parece que ahí estamos haciendo un movimiento correctivo. Decíamos, aquí lo estamos esperando. El precio en el arranque de la sesión parecía que se venía a esa zona, después se giraba, pero esa es la zona que hemos designado como posible zona de giro para seguir subiendo. Otra cosa será que esto se caiga y solape, que nos venga a esa zona que hemos pintado en rojo, donde ahí pues hay que prestar especial atención porque la estructura alcista se rompería. ¿De acuerdo? Bien, pues eso por ahí. El que ha ido totalmente diferente ha sido el Dow. De hecho, venimos de hacer un máximo diario, no se ha alcanzado zona, bueno, ha alcanzado el 28.900, pero no ha seguido progresando. Esa estructura que veíamos ahí, que podía ser impulsiva, pues se ha roto, con lo cual podemos estar ante un movimiento correctivo. De momento vamos a pensar que es un movimiento correctivo menor, movimiento correctivo menor porque de momento no rompe nada. Si nos fijamos, máximo, mínimo, que hace máximo, punto de reversión. A partir de ahí podríamos tener un movimiento de continuidad bajista, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que la tendencia principal es alcista. Bien, pues sesión interesante. Estamos viendo como el DAX parece apoyarse y querer seguir subiendo. Hay que vigilar, tenemos que ver una extensión. Zona de 13.325 puede ser interesante como objetivo, ¿no? Siempre y cuando esto pues fuese 1, 2, 3, 4, 5 y no fuese A, B, C para seguir bajando. Esas dos alternativas las tenemos encima de la mesa. Muy bien, pues aquí ponemos punto final al día de hoy. Muchas gracias. Seguimos mañana más a partir de las 8.